Y vamos a continuar con la primera ley de la termodinámica. Ya resolvimos problemas de trabajo de frontera y ya tenemos una tarea por ahí que ya debió haber sido entregada. Entonces vamos a definir la ecuación de la primera ley para la energía en sistemas cerrados. Y tendremos una ecuación para calcular la energía. Entonces, así como hemos resuelto problemas de trabajo, en donde decimos se retira calor del gas y cambia su estado o absorbe calor, ya podríamos calcular ese calor que se absorbe o se pierde de un gas en un sistema o de un fluido en un sistema. Y tendremos dos o tres ecuaciones para calcular ese calor. Una, la ecuación general o la ecuación de la primera ley de la termodinámica, y otras dos ecuaciones en función de las capacidades caloríficas, que también nos van a servir para calcular ese calor, pero en función de una variable que es la capacidad que tiene el fluido para absorber energía, a presión o volumen constante. Entonces, iniciando, vamos a definir primeramente lo que es un sistema cerrado, que ya hemos platicado de los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas físicos o virtuales o hipotéticos, también puede ser algo virtual, en los cuales la masa no se transfiere a través de la frontera. Entonces, este es un sistema, y aquí podemos ver la frontera de mi sistema. La energía puede transferirse a través de las paredes o de la frontera de mi sistema, pero no la masa. Un sistema se define como cerrado o abierto en función de si la masa puede fluir o no puede fluir a través de la frontera. Entonces, la energía sí, el trabajo que ya calculamos, el trabajo de expansión, cuando el fluido se expande, un trabajo de expansión de frontera, o un trabajo de compresión de frontera, cuando el fluido se enfría. Esos son los trabajos que hemos calculado hasta ahorita, W. El trabajo puede realizarlo o realizarse sobre el sistema. Y otro concepto que pasa a través de la frontera de mi sistema cerrado es el calor. El calor, que sabemos que se define como la energía que pasa, entra o sale de mi sistema, como la energía, ¿no? El trabajo también es energía, pero el trabajo o lo hace el sistema o se hace sobre el sistema. Entonces, eh, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, el calor, que es la cantidad de energía absorbida o cedida, cuando se absorbe, es decir, cuando entra a mi sistema, es positivo, y cuando el sistema lo pierde, es negativo. Recuerden que el trabajo, cuando lo definimos, que es el trabajo que realiza el fluido cuando se puede expandir o contraer, si se expande el fluido, este, el trabajo es positivo, y si se contrae el fluido porque se está enfriando, el trabajo es negativo. Y todo lo da la diferencia de volúmenes, ¿no? Cuando se expande, el volumen final es mayor que el volumen inicial, y por lo tanto el trabajo nos va a dar positivo. Y cuando se contrae el fluido porque pierde energía, el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, y por lo tanto el trabajo siempre nos da negativo. Entonces, el trabajo no hay, el signo nos lo va a arrojar directamente la ecuación de trabajo. Claro que si voy a sustituir el valor de trabajo en un sistema, no lo voy a calcular, me lo da el problema y yo lo voy a sustituir en mi ecuación. Tengo que entender qué signo le voy a colocar al trabajo. Si mi fluido se está contrayendo, pues le pongo negativo; si se está expandiendo, lo pongo positivo. Hay que tener cuidado ahí, de la interpretación del sentido de la energía, ¿no? Y el calor, pues ese es mucho más simple, ¿no? Ese no lo calculo directamente con ninguna ecuación hasta ahorita. Simplemente si es positivo es que se está absorbiendo, y si es negativo es que se está perdiendo. Entonces, otra energía que tenemos que volver a comentar, que ya la habíamos comentado que existía como una propiedad, es la energía interna. Como vamos a trabajar con fluidos contenidos dentro de un recipiente, y este recipiente puede ser flexible o puede ser rígido,
Y este recipiente tiene contenido al fluido y no permite que la masa fluya a través del sistema o de las fronteras. Es decir, un tanque de gas, un extinguidor, cualquier recipiente que contenga un fluido es un sistema cerrado, siempre y cuando la masa no esté fluyendo en forma constante. Sabemos que cuando llenamos el tanque, pues fluye la masa, ¿no? Pero no es su estado normal, lo estoy llenando y ahí se va a quedar almacenado el fluido. Después haremos problemas con sistemas abiertos cuando la masa entra o sale, ¿no? Esta propiedad de energía interna es la energía que tiene la sustancia dentro de sus moléculas, dentro de sus átomos. Habíamos comentado en algún momento que es la energía que tiene esa sustancia por ser la sustancia, por existir como sustancia. Y no se la podemos quitar. Si le quitamos la energía interna, destruimos la sustancia. No podemos quitarle su energía de enlace, no podemos quitarle su energía cinética de sus electrones, ni la energía cinética de las moléculas, ni la energía potencial, ni las energías intermoleculares cuando se forman moléculas, o la energía nuclear dentro del núcleo que mantiene unidos los protones y los neutrones. Todo ese tipo de energías este, microscópicas, pequeñas de los átomos y de las moléculas se denomina energía interna. Es la sumatoria de todas esas pequeñas energías. Entonces, esa energía interna sí puede aumentar. Si se calienta el fluido, va a absorber energía en sus átomos, en sus moléculas, y va a cambiar la energía interna. El electrón va a ser más energético y se va a alejar más del núcleo, y va a cambiar la posición del electrón, entonces va a cambiar la energía potencial también pequeña de mi átomo o del electrón. Entonces el núcleo también va a absorber energía y pues la energía interna sí puede crecer o disminuir cuando cambian las propiedades de temperatura y presión, pero no la podemos eliminar de un átomo, no la podemos quitar. Entonces, para definir la ecuación de energía de la primera ley de la termodinámica, hay que hacer un balance de energía. Un balance de energía entre, voy a volver al diagramita un balance de energía entre las propiedades del fluido y las propiedades que están por fuera de mi sistema. Como sabemos bien que la energía, la ley cero de la termodinámica, nos dice que todos los sistemas siempre llegan a un equilibrio térmico, un equilibrio termodinámico. La energía contenida dentro de mi fluido depende de las propiedades que están afuera del fluido. Si afuera hace mucho calor, hace mucha temperatura, quiere decir que va a entrar calor a mi sistema. Si afuera en el entorno está muy frío, quiere decir que la energía de mi sistema o de mi gas va a fluir hacia el exterior si está más caliente el gas. Siempre hay un equilibrio termodinámico entre mi fluido contenido dentro del recipiente o sistema y los alrededores. Siempre hay un balance térmico. Entonces, para definir la ecuación de la primera ley de la energía, hay que hacer ese balance térmico o escribir ese balance térmico. Y ese balance térmico está aquí en esta ecuación que tenemos aquí. Toda la energía de mi sistema, considerando alrededores y considerando el fluido dentro del recipiente, dice, todo el cambio de energía es igual a la energía que tiene el fluido, que es la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Son las tres energías que tiene mi fluido. Y eso va a ser igual a todas las energías que están por fuera y que pueden entrar a mi sistema, ¿no? Pero que en un determinado momento son externos al fluido, que es el calor y el trabajo. Entonces, ese es el balance de energía. Todo lo que le ocurra a mi gas depende de lo que sucede afuera. Si entra o sale calor, o del trabajo que se haga sobre el fluido, o que pueda hacer el fluido sobre el entorno. Entonces, ese es el balance termodinámico. Entonces, podemos, y de hecho se hace en este tipo de sistemas cerrados, despreciar el valor de la energía cinética y de la energía potencial porque son muy pequeños. Si en algún problema nos pregunta la energía cinética del gas dentro de un recipiente que puede ser un recipiente grande, sabemos que la podemos calcular.
porque es la suma de estas tres energías, tendríamos que despejarlas. Las vamos a ignorar cuando sean muy pequeñas. Si las ignoramos, nos va a quedar simplemente que delta U, la energía interna, es igual al calor menos el trabajo. Es decir, la propiedad interna de mi gas pues, depende del flujo de calor que haya del gas o hacia el gas y del trabajo que se haga sobre el gas o que el propio gas haga. Entonces, esta sería la expresión simplificada de mi ecuación de la primera ley para la energía. El cambio de energía interna es igual al cambio de calor menos el cambio de trabajo. Entonces, esta es la ecuación que está aquí, la ecuación general, aquí está. Q menos W es igual a delta U. O también puede ser el cambio de calor en caso de que el proceso diga, tenía un calor inicial y después tuvo un calor final, o sea, estaba perdiendo calor primero a cierta velocidad y luego cambió el flujo de calor. También puede ser un cambio, ¿no? Pero normalmente se manejan como valores constantes. ¿Qué calor está perdiendo y qué calor está absorbiendo? Por eso se maneja como Q. También puede ser un cambio de trabajo. Estaba el fluido haciendo un trabajo y luego se volvió más lento o se volvió más rápido el trabajo. Pero normalmente también se estima como un trabajo total que hace el fluido o que se hace sobre el fluido. Y lo que sí manejamos siempre como un cambio es el cambio de energía interna. Porque es así, forzosamente, si la quiero medir, tiene que cambiar. Si no cambia, no podemos medir una energía interna si el fluido no tiene algún cambio. Esa es una propiedad termodinámica, o una de las condiciones de esta propiedad termodinámica que es la energía interna. ¿Por qué? Porque pues, no podemos decir que le vamos a quitar toda la energía interna al fluido y que a partir de ahí vamos a partir para empezar a medir su energía interna. Eso no se puede hacer. Se toman parámetros convencionales y de ahí empezamos a medir qué tanto cambió la energía de un sistema, ¿no? Entonces sí tenemos un cambio de energía interna. Entonces esa es nuestra ecuación de trabajo para cálculo de la energía, que podemos calcular o el trabajo, o podemos calcular el calor, o podemos calcular cómo cambia la energía interna de un gas. ¿Ok? Entonces con esta ecuación nos vamos a quedar. Q menos W es igual a delta U. O el cambio de energía interna es igual a Q menos el trabajo. Y así, esta es una ecuación muy simple. Hasta ahorita hemos resuelto problemas donde dice calcule el trabajo de frontera o calcule el trabajo de expansión o calcule el trabajo final cuando el fluido se enfría o cuando el fluido pierde calor o cuando el fluido absorbe calor o se calienta. Hemos hablado del calor como una propiedad que siempre está presente en los cambios que sufre un fluido, pero no lo hemos calculado. Entonces ya con esta ecuación podremos calcular ese calor, inclusive ese trabajo que hace el fluido también. Si conozco Q y delta U, puedo calcular el trabajo sin utilizar la ecuación general de trabajo, ¿no? P diferencial de D. Lo puedo calcular también con este. Recuerden que este es el trabajo de frontera. No es un trabajo externo termodinámico, es el mismo trabajo de frontera, porque el fluido no puede hacer un trabajo externo termodinámico, porque únicamente se está expandiendo o contrayendo. Entonces, en donde se obtiene un trabajo termodinámico es en los sistemas abiertos, a donde vamos a pasar después de esto, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí tenemos la ecuación de la primera ley. Tenemos también, debemos de tener otra forma de calcular ese calor sin tener la ecuación de la primera ley. Es decir, si yo no conozco el cambio de energía interna para ese fluido, ¿por qué? Porque no tengo tablas termodinámicas donde ir a leer el cambio. Recuerden que la energía interna es un valor termodinámico que se encuentra en tablas, ¿no? Entonces, si tenemos agua a ciertas condiciones iniciales, yo puedo ir a leer su energía interna si se encuentra a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Voy y leo su energía interna. Si después este fluido se sobrecalentó y pasó a vapor saturado, a vapor sobrecalentado, con temperatura y presión finales, puedo ir a la tabla de vapor sobrecalentado y leer la energía interna
del vapor a esa temperatura y presión. Son datos que voy a leer en una tabla. Pero ¿qué pasa si tengo, no sé, aire? Bueno, de aire sí tengo energía interna como propiedad de gas ideal, pero no sé, argón o CO2, y no tengo una tabla termodinámica así como la del agua para ir a leer la energía interna. Entonces tengo que tener otra forma de calcular el calor que no sea dependiendo de la energía interna, que sea dependiendo de alguna otra propiedad. Esas ecuaciones también se llaman ecuaciones de la primera ley, pero de capacidades caloríficas y no de energías internas. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedad es la que vamos a utilizar para definir una ecuación más que se denomina ecuación de la primera ley en función de la capacidad calorífica? Pues eso, las capacidades caloríficas, que se denominan también calores específicos. Este calor específico es la capacidad que tiene una sustancia para absorber energía y también para cederlo. No se habla de cederlo, pero sabemos bien que la velocidad a la que se absorbe la energía es la misma velocidad a la que se pierde la energía, ¿no? Entonces, todos los fluidos tienen cierta capacidad para almacenar energía. Y sabemos bien que el vapor de agua, el agua, es uno de los fluidos que mayor este, energía almacena, ¿eh? Como fluido, como vapor, ¿no? Como gas. Hay otros materiales sólidos que absorben una mayor cantidad de energía, pero son sólidos que se licúan y no los podemos utilizar en trabajos para tener un trabajo de este tipo termodinámico, ¿no? Esa es su limitación. Pero como gases, el agua es quien tiene la mayor capacidad calorífica. Por eso se utiliza el vapor de agua sobrecalentado en diferentes procesos industriales. Y el aire pues tiene una menor capacidad calorífica, absorbe menos cantidad de energía. Todo eso también depende de su punto crítico, recuerden. El aire tiene unas propiedades críticas muy grandes, perdón, el agua tiene unas propiedades críticas muy grandes. Por lo tanto, tiene una altura termodinámica muy grande. Tiene alturas, tiene presiones, tiene temperaturas muy grandes. Por lo tanto, puede absorber mucha energía. Mientras que el aire tiene muy poquito, ¿no? Tiene una tercera parte o menos de eso del agua. Por lo tanto, el aire pues no tiene una capacidad tan grande de almacenar energía. Eso se llama capacidad calorífica o calores específicos. ¿Y cómo se miden los calores específicos? Muy fácil. Se miden con un calorímetro, así se denomina el equipo. Y este calorímetro lo que mide es la cantidad de energía que absorbe el gas o el fluido cuando cambia 1 grado su temperatura. Se tienen que poner límites de medición. Entonces, se mete en un calorímetro, se mete cierta cantidad de agua y luego se empieza a calentar y se van midiendo las temperaturas. Temperatura inicial, temperatura final. Con este calorímetro, cuando cambia 1 grado la temperatura, no sé, metemos el agua a 20 grados centígrados y la calentamos hasta que aumenta a 21 grados centígrados. La cantidad, la cantidad de agua, la masa de agua que absorbió cierta cantidad de energía cuando cambió 1 grado de temperatura, a eso se define como calor específico o capacidad calorífica. Y aquí lo dice, se define como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Entonces, eso es. No vamos a poner 1 gramo de agua porque es muy poquito. No sé, ponemos 100 gramos de agua, ¿no? Después vamos a medir toda la energía y la vamos a dividir entre 100 para expresar el valor de la capacidad calorífica por unidad de masa. Y así es como se expresan estas constantes físicas. Es una constante física de la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en termodinámica? Aprovechamos esta propiedad fácilmente, bueno, no tan fácil, pero que se mide en forma muy precisa en un laboratorio de la capacidad que tiene una sustancia para absorber energía y se convierte o se expresa como una ecuación termodinámica, ¿sí? Entonces, esta capacidad se puede medir bajo dos situaciones diferentes, las que hemos visto hasta ahorita, ¿no? A presión constante o a volumen constante. Entonces, cuando el fluido se puede expander, es a presión constante, porque lo que cambia es el volumen.
Y como tiene que hacer un trabajo de frontera para mover la tapa que lo tiene confinado, para poder mover su frontera y poderse expander, realiza un trabajo de frontera, es decir, consume energía en expandirse. Las CPs suelen ser más grandes que las CDs, porque hay una energía absorbida para realizar un trabajo. Por eso si se mide la cantidad, es decir, si el calorímetro en el cual estoy midiendo la cantidad de energía que absorbe el fluido, su tapa se puede mover del calorímetro y mi fluido, que puede ser aire, por ejemplo, se empieza a expander porque se está calentando. Entonces yo voy a medir cuánta energía absorbió cuando cambió 1 grado centígrado su temperatura, pero el fluido se expandió. Mi volumen del calorímetro es más grande en el interior. Entonces hay energía consumida para realizar el trabajo. Mientras que cuando es capacidad a volumen constante, que no cambia la presión, que la presión, perdón, es la que cambia, lo que no cambia es el volumen, no va a necesitar energía para mover su frontera o para mover a la atmósfera, ¿no? Que es lo que hace un fluido, lo que mueve es la presión atmosférica. Entonces, pues va a requerir menos energía para cambiar rápidamente su temperatura, porque toda la energía se va a quedar almacenada en el gas. Eso cuando el volumen es constante y lo que está cambiando la presión. Por esa razón tenemos dos valores diferentes de capacidad calorífica o calor específico, a volumen y a presión constante. Por eso luego los vemos y decimos, ¿y por qué son diferentes los valores? Porque se midieron bajo condiciones diferentes. Y en uno hizo un trabajo y en el otro no lo hizo. Y todo trabajo requiere energía. Entonces por eso cambian los valores numéricos de las capacidades, como lo vamos a ver en las tablas, ¿no? Eso nos lleva entonces a que vamos a usar tablas de capacidad calorífica. Pero ¿dónde vamos a meter el valor de la capacidad calorífica que podemos leer en una tabla? Pues lo vamos a meter en una ecuación. En estas ecuaciones que se definen a partir de hacer un razonamiento matemático de cómo cambia la cantidad de energía en el fluido cuando es a volumen constante, o cómo cambia la capacidad calorífica o la energía, perdón, contenida en el fluido cuando es a presión constante, que son unas expresiones que están aquí, ¿verdad? Cómo cambia la energía cuando es a volumen constante, cómo cambia la energía cuando es a presión constante. Estas razones matemáticas, si así las resolvemos, nos dan estas ecuaciones que son las que usamos nosotros. Entonces podemos expresar que el calor, ¿sí? O el cambio de energía interna, que es igual al calor, lo puedo calcular multiplicando la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Y la capacidad calorífica es a volumen constante. C subíndice B es capacidad calorífica a volumen constante. El calor, entonces, si yo conozco la capacidad calorífica a volumen constante y conozco la temperatura inicial y final de mi proceso, yo puedo calcular el calor que absorbió o se dio este fluido, ¿sí? O si conozco la capacidad calorífica a presión constante, que también la puedo conocer, hay tablas, y conozco la temperatura inicial y final de mi fluido, también puedo calcular el calor. Lo puedo calcular a volumen constante o a presión constante. ¿Cuál es el que voy a usar? Pues dependiendo de cómo está mi sistema que estoy trabajando. Si el problema que estoy resolviendo nos dice que el recipiente es un recipiente rígido, o sea, ahí inmediatamente nos damos cuenta de que no cambia el volumen porque el tanque es rígido y no se va a expandir. Si voy a calcular el calor, voy a ir a buscar la CD a volumen constante porque el volumen no va a cambiar, es un tanque rígido. Pero si nos dice que es un globo y que cambia su volumen, entonces lo que se mantiene constante es la presión. Si voy a necesitar calcular el calor con la capacidad o con el calor específico, voy y busco la CP y utilizo la CP para calcular el calor. Esa es la situación de cuando voy a usar una u otra, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahorita estas dos ecuaciones más que nos permiten calcular el calor en función de sus capacidades caloríficas. Y es muy simple. Q es igual a C por diferencial de temperatura, donde la C es la capacidad y puede ser a volumen o presión constante. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos esas tres ecuaciones que nos van a servir para calcular el calor
dependiendo de qué problema estemos resolviendo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Alejandra, No, profe. Dulce, Mariano. Vamos a ver quién más llegó. Dulce. Dulce fue quien llegó, ¿no? Seis conmigo. Ok, muy bien, entonces, pues vamos a pasar a aplicar un problemita para ir comprendiendo de qué se trata esto, ¿no? Entonces, nos dice aquí, este problemita aquí viene resuelto, sí, ya lo resolvemos en el pizarrón. Entonces, vamos a analizar realmente cómo se aplica esto, ¿no? Entonces, tenemos como siempre un dispositivo, un sistema en el cual tenemos encerrado un fluido y por eso pues, siempre se utiliza el cilindro émbolo, ¿no? Esa es la única razón de que nos permite que mi fluido se expanda en caso de que la tapa se pueda mover. Si la tapa no se puede mover, pues aunque sea un cilindro émbolo, sería a volumen constante. O sea, siempre nos tiene que indicar que realmente la tapa de ese cilindro se puede mover. Entonces dice un cilindro émbolo contiene 25 gramos de vapor de agua saturado. Ya nos dio un dato. Es vapor de agua y está saturado. Que se mantiene a una presión constante de 300 kilopascales. Nos da la presión constante, lo cual significa que su presión no va a cambiar. Lo que va a cambiar es su volumen. Eso significa que esta tapa se puede mover. El volumen puede aumentar o puede disminuir. Entonces, ya tenemos aquí el diagrama. Tenemos nuestro diagrama con la campana para visualizar el cambio de fase o para visualizar el estado en que se encuentra el fluido. Y el punto 1 pues está aquí, ¿no? Aquí está la presión de 300 kilopascales y sabemos que está como vapor saturado. Por eso se pone en este extremo de la campana y hasta ahí lo tenemos, ¿no? Y son 25 gramos de vapor. Dice, se enciende un calentador de resistencia. Hay una resistencia eléctrica como la que usamos para bañar, ¿verdad? Las calentaderas eléctricas. Pues no es más que una resistencia eléctrica que transfiere energía al agua, ¿no? Y por eso se calienta. Aquí ocurre lo mismo, es una resistencia eléctrica, un cable, el cual está conectado a 120 volts. Quiere decir que lo conectaron ahí al enchufe de la casa, ¿no? Esos contactos son de 120 volts. Es la diferencia potencial que hay. Y ahí se conectó. Ese es el voltaje al que está conectado. Y dice, y pasa una corriente de 0.2 amperes. O sea, una cosa es el voltaje y otra cosa es el ampere. El ampere es el flujo de energía. Puede haber mucho voltaje, pero puede haber poco amperaje. Es decir, es como si ustedes tienen una manguera con un diámetro muy grande y o tienen la manguera normal, ¿no? Y sale el chorro de agua. Ahí llevan ustedes un determinado voltaje, que es el chorro en sí de agua, y un amperaje, que es la velocidad a la que fluye el agua. ¿Qué pasa si le ponen el dedo en la manguera en la punta? Sigue saliendo el mismo flujo de agua, ¿no? El mismo voltaje, pero el agua llega más lejos porque tiene más velocidad, porque restringieron el área de salida con el dedo. Y ese mismo chorro de agua, porque no disminuye el chorro, el voltaje no disminuye. Lo que sale más lejos es el agua porque sale a mayor velocidad, es decir, sale a mayor amperaje. En electricidad es lo mismo, nada más que en lugar de que fluya agua, fluye energía. Eso como información, ¿no? Porque nos lo vamos a encontrar muy seguido. Son pequeños, este, este, propiedades eléctricas que también se utilizan dentro de la termodinámica porque transfieren energía, ¿no? Entonces dice que se conecta a 120 voltios y tiene un amperaje de 0.2 amperios. ¿Y cuánto tiempo se conecta? Para poder calcular potencia. Si yo quiero calcular una potencia, es un trabajo que se realiza durante cierto tiempo.
¿sí? Entonces, no es lo mismo trabajo que potencia. Trabajo son joules y potencia son watts. O sea, potencia es joules por segundo. Es decir, trabajo por tiempo. Entonces, nos dice que se conecta durante 5 minutos desde una fuente de 120 volts. Ahí nos está dando realmente todo lo que es el trabajo, la potencia, el flujo de esa energía, ¿no? Y lo vamos a interpretar con una ecuación eléctrica muy simple, que también la van a anotar por ahí para que la tengan por si no otro problema. Sale otra resistencia eléctrica, pues ya sepan cuál es la ecuación, ¿no? Entonces dice, aquí lo que está pasando es que está transfiriendo energía. Esta resistencia eléctrica transfiere energía en forma de calor a mi fluido. Recuerden que esta resistencia, ¿por qué calienta la regadera eléctrica? ¿Por qué calienta el agua? Porque esta resistencia se pone al rojo vivo por el flujo eléctrico a través del cable, por la resistencia del cable al flujo eléctrico, más bien. Y se pone al rojo vivo el cable y eso pues calienta el agua, ¿no? Le transfiere calor. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos que entender que ese cable se pone al rojo vivo y le transfiere calor al fluido. Lo cual nos da a entender rápidamente también de que se va a calentar mi fluido porque se va a absorber calor de la resistencia. Entonces dice, al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 3.7 kilojoules. Quiere decir que aparte de que voy a transferir energía por medio de la resistencia al agua o al vapor de agua saturado, el recipiente no es completamente aislado. O sea, no está aislado. Son algunas paredes que permiten que se transfiera energía y se va a perder calor al entorno. Aquí tenemos una flechita, dice Q de salida, es calor perdido, que tiene un valor de 3.7 kilojoules. Entonces, eso ocurre siempre en los sistemas, ¿no? A menos que sean sistemas aislados. Si agarramos mi recipiente o mi cilindro y lo enredo en algo que tenga conductividad eléctrica muy baja, que sea un aislante, como puede ser un fieltro, puede ser fibra de vidrio, puede ser poliuretano espreado, puede ser el poliestireno, es el de los vasitos blancos de hielo seco que malamente les llamamos. Todos esos materiales son aislantes. Si recubro mi sistema, puedo evitar que se pierdan esos 3.7 kilojoules. Pero aquí no, aquí nos dice que ese calor fluye porque el sistema no está aislado, ¿no? Entonces nos dice, muestre que para un sistema cerrado, el trabajo de frontera W y el cambio de energía interna, en la relación de la primera ley, se puede combinar en un término delta H. Bueno, está interesante aquí vamos a meter otro concepto de la termodinámica. Para un proceso a presión constante. Y luego lo podemos resolver sin esa parte que nos dice el problema. O lo podemos resolver metiendo otra propiedad que es la entalpía. Y lo podemos resolver de las dos formas y nos vamos a dar cuenta que queda lo mismo, ¿no? Y luego dice, determine la temperatura final del vapor. Al final de cuentas, ¿qué es la temperatura final? No nos dice la temperatura inicial, no, pero la podemos conocer a partir de las condiciones iniciales del vapor. Si es vapor saturado a 300 kilopascales, sabemos bien, lo primero que aprendimos fue que para toda presión hay una temperatura de saturación, siempre y cuando se encuentre el vapor o desde líquido saturado hasta vapor saturado, ¿no? Si está como líquido subenfriado o está como vapor sobrecalentado, ya son otras propiedades, ¿no? Aquí nos da propiedades diferentes, tablas diferentes. Pero mientras esté cambiando de fase o se encuentre saturado, una presión tiene siempre una temperatura de saturación o al revés. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo leer la temperatura inicial muy fácilmente en una tabla termodinámica y definir qué temperatura inicial tiene. En caso de que la necesite, ¿no? Puedo conocer su temperatura. Y quiere que calculemos la temperatura final, que es la que está aquí. ¿Okay? Entonces, primero nos dice que validemos que realmente, o dice, no dice validar, no muestre que para un sistema cerrado, el trabajo de frontera W y el cambio de energía interna en la relación de la primera ley y se puede combinar en un término llamado delta H. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tengamos este tipo de sistemas en los cuales puede cambiar, incluso cuando no cambia también,
Lo que pasa es que el trabajo de frontera es igual a 0. Y es tan válido sumar 5 que sumar 0 dentro de un proceso que esté calculando. Lo que pasa es que W vale 0, ¿no? Cuando el sistema no puede cambiar de volumen, cuando es a volumen constante. Entonces, si me voy a la ecuación, bueno, aquí está. Déjenme ver si aquí la define. Ok, aquí está. Aquí lo expresa. La entalpía, como el trabajo de frontera, cuando un fluido se expande, o cuando no se puede expandir, no vale 0. Siempre está presente como un proceso que no podemos eliminar, ni podemos menospreciar, ni podemos decir, lo voy a hacer más pequeñito o lo voy a aprovechar para otra cosa. No, el trabajo de frontera es un trabajo que siempre tendrá que hacer el fluido porque se tiene que expandir o se tiene que contraer. Y no lo podemos ni minimizar, ni lo podemos incrementar. Es el que debe de ser siempre a cierta temperatura y presión. Es decir, yo no puedo decir, voy a aprovechar el trabajo de frontera de expansión de mi fluido para ocupar esa energía en hacer otro trabajo diferente que me dé a mí un provecho termodinámico y no que se desperdicie, pues, entre comillas, en el proceso de expansión. No podemos hacer eso. El fluido se tendrá que expander mientras pueda expandirse y no podemos evitarlo. Entonces siempre va a estar presente ese trabajo de frontera. Entonces, si siempre va a estar presente, no me interesa a mí calcularlo como una propiedad que me pueda a mí entregar otro beneficio termodinámico, como un trabajo externo termodinámico, que es lo que ando buscando. No puedo yo decir, lo voy a utilizar para eso. Ahí va a estar siempre. Y forma parte de mi proceso. No lo puedo ni quitar ni reducir. Y entonces, como siempre va a estar ahí, tiene un valor, se hace una estrategia termodinámica y se suma el trabajo de frontera, se suma a la energía interna que también siempre está presente en el fluido, ya lo definimos ahorita, siempre está presente, a una determinada temperatura y presión va a tener un valor. El trabajo de expansión a una determinada temperatura y presión también va a tener un valor fijo que no puede cambiar. Entonces los sumamos los dos y decimos que la suma del trabajo de frontera más la energía interna lo voy a conocer ahora como entalpía, y es la H que viene en las tablas. Ustedes chequen sus tablas termodinámicas de agua y dice energía interna, entalpía y entropía. Y si ustedes checan la entalpía, nomás por curiosidad vayan a la entalpía y sumen la energía interna y multipliquen la presión y el volumen que nos dicen las otras dos columnas. PV es el trabajo de frontera, más el valor de la energía interna, y les da exactamente lo que dice la columna de entalpía. Dentro de la tabla termodinámica ya viene calculado de esa forma. Es la suma del trabajo de frontera, PV, más el valor de la energía interna. ¿Y así? Entonces, ¿de qué nos sirve este reacomodo de las propiedades? Pues nos sirve para hacer cálculos termodinámicos más complejos, en los cuales no nos interesa calcular el trabajo de frontera, porque ya está ahí y tiene un valor que no va a cambiar nunca. Lo que nos interesa calcular es un trabajo externo termodinámico que después vamos a meter a la ecuación de la primera ley. Entonces, mejor lo que hacemos es calcular la entalpía. Y la entalpía, pues ya tiene adentro calculado el trabajo de frontera. Ahí lo tiene adentro, existiendo dentro de la entalpía. Entonces, ahí se va a andar expandiendo, contrayendo, utilizándose, no utilizándose. Y podré calcular otro tipo de trabajos que no sean trabajos de frontera. Entonces, siempre iniciamos con sistemas cerrados, haciendo cálculos de trabajo con la energía interna, pero al final terminamos utilizando el concepto de entalpía, cuando lo que necesitamos es obtener un trabajo termodinámico externo. Y eso lo hacemos con sistemas abiertos. En sistemas cerrados, como el fluido no fluye, la masa no se mueve, pues no me puede entregar un trabajo termodinámico externo porque el fluido no se mueve. Está estático ahí metido en un tanque. Entonces, es interesante saber que el trabajo de frontera pues, es un buen energía interna, y ahora voy a poder utilizar otra propiedad que se llama entalpía. La entalpía es la suma de dos propiedades, la energía interna y el trabajo de frontera. Entonces, igual, ¿no?
¿Cuál es la diferencia que decíamos ahorita? Lo vamos a resolver la próxima clase, ahorita vamos a explicar esto. Que yo puedo calcular esa temperatura a partir de la energía interna y del trabajo de frontera. Pero ¿qué tengo que hacer? Voy a calcular el trabajo de frontera, después voy a ver el cambio de entalpía, y ya con eso voy a calcular el calor absorbido, y con las condiciones del calor absorbido voy a poder saber en qué temperatura final quedó mi gas, porque absorbió un calor y perdió otro poquito. Al hacer el balance térmico ahí voy a encontrar esa energía que tiene mi fluido, y con eso voy a irme a la tabla y voy a poder determinar a qué temperatura quedó. Si calculo qué temperatura final tiene el gas entre lo que absorbió con la resistencia y lo que perdió por las paredes, pues con esa cantidad de energía final que tiene, puedo yo calcular la temperatura. Pero tengo que trabajar con el trabajo de frontera y con la energía interna. Entonces, ¿qué pasa si los sumo los dos? Y digo ahora que la entalpía es mi propiedad con la que voy a trabajar. Si yo calculo la entalpía inicial que tiene y luego calculo la entalpía final que tiene, entonces también estoy calculando el cambio de energía que hubo cuando lo calentó la resistencia y cuando perdió un poco por las paredes. Y me evito calcular el trabajo de frontera y me voy mejor con la tabla y trabajo con la columna de entalpía, porque indirectamente sí estoy considerando el trabajo de frontera y la energía interna, pero recuerden que están sumados en un concepto que se llama entalpía. Es lo mismo, pero es menos trabajo. Entonces la entalpía nos da directamente un resultado más directo, porque ya no nos entrenamos en calcular algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, estas dos formas se puede calcular. De hecho, lo podemos resolver, lo vamos a resolver la próxima clase, lo vamos a resolver en el pizarrón mejor, lo vamos a resolver de las dos formas, para que vean cuándo usar la entalpía y cuándo es conveniente usar la entalpía y cuándo es conveniente calcular el trabajo de frontera, ¿no? Entonces, lo vamos a resolver en la próxima clase para no, este, que quede más claro que está muy directo en la presentación, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, joven. De 3 a 4. ¿No va? Bueno, los dejo, nos vemos el próximo jueves en la clase, antes de que se empiecen a unir los de mecánica de fluido. Bueno, joven.